Buenas tardes. Un abrazo cariñoso de Colombia hacia todos ustedes. La presentación corresponde a un artículo de revisión en donde el que fue publicado en una revista indexada en Colombia llamada Medical Whiz. Para esta revisión se realizó una búsqueda en las diferentes bases de datos, PubMed, Medline, Agora, El Libro, Vireme, Lilacs. También se buscó en toda la literatura de terapia neural existente en la Universidad Nacional en Colombia y algunos libros a los cuales tuvimos acceso de algunos compañeros. Igualmente en el motor de búsqueda Google. Pero me llamó la atención que cuando introducimos las palabras claves, que fue terapia neural y cáncer, la cantidad de artículos que nos arrojó fue 0. Entonces lo que se optó fue por cambiar la palabra clave se colocó cáncer y procaína y se obtuvieron 208 artículos, de los cuales 38 tenían validez científica y es lo que les voy a presentar en este momento. El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizada por el crecimiento excesivo y descontrolado de células que invaden y dañan tejidos y órganos, provocando finalmente la muerte del individuo. El cáncer constituye la segunda causa de mortalidad en los países desarrollados, en los que 1 de cada 5 personas fallece debido a esta enfermedad. Todos los años se diagnostican más de 1.2 millones de nuevos casos, la mitad de ellos afectando pulmones, próstata, mamas, el colon y el recto. El cáncer es el resultado de 2 procesos sucesivos: el aumento de la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia y la posterior adquisición por estas células de la capacidad invasiva que les permite escapar de su sitio natural en el organismo y colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos. El proceso de formación de un tumor a partir de una célula implica necesariamente la acumulación sucesiva de alteraciones en los genes durante un periodo de años de crecimiento hasta que este tumor se hace aparente. Las células cancerosas son inestables genéticamente, siendo esta selección de células de crecimiento progresivamente más rápida y que las lleva primero a proliferar sin restricciones y posteriormente a adquirir la capacidad invasiva y a formar tumores secundarios o metástasis. Existen 2 posibilidades de herencia de dichas aberraciones en el cáncer y pueden ser por un cambio genético en la secuencia del ADN celular, es decir, las mutaciones, o por un cambio epigenético, es decir, por una alteración en el modo en que se expresan los genes. El genoma humano está formado por 23.000 genes que contienen toda la información genética y se expresan o se silencian en momentos determinados de la vida. Los genes son fragmentos del ADN que adoptan una disposición especial en espiral y constituyen la cromatina. El empaquetamiento posterior de la cromatina se realiza mediante el enrollamiento en unas proteínas llamadas histonas y estas se compactan en grupos de 8 histonas formando la unidad estructural conocida como nucleosoma. Esta cromatina, dependiendo si está condensada o está abierta, se denomina heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina corresponde a los intrones y es el 98% del genoma, mientras que la eucromatina, que es la abierta, que es la que se expresa, la que transcribe los genes, corresponde únicamente al 2%. Los genes, la estructura de los genes está compuesta por 4 regiones principales. La región promotora inicial, que indica el principio de cada gen. Los exones, que es la zona que se expresa y codifica proteínas, que corresponde al 2%. Los intrones, que es la región que no codifica ADN, y la capa epigenética, que es la parte más importante de esta charla, y es la que se ubica sobre las regiones promotoras y sobre las proteínas llamadas histonas. La capa epigenética son proteínas y metabolitos que se adhieren al ADN y, sin alterar su secuencia, producen cambios reversibles que hacen que unos genes se expresen o no en función de ciertas condiciones exteriores.
Los cambios epigenéticos generan trastornos genéticos heredables que generan enfermedad y pueden ser reversibles. Entonces, la epigenética estudia los mecanismos reversibles que interactúan sobre el ADN, modificando la expresión de genes, pero sin alterar la estructura genética. Es decir, la epigenética es el interlocutor entre el ambiente y el genoma. ¿Qué son los genes supresores de tumores y para qué sirven? Los genes supresores lo que hacen es controlar el ciclo de división celular, evitan el crecimiento excesivo de las células y promueven el mantenimiento de las características que especifican la localización de las células en un lugar determinado. Es decir, que si estos genes dejan de expresarse, inducen la aparición de cáncer. A diferencia de los trastornos genéticos, los defectos epigenéticos son potencialmente reversibles, lo que ha suscitado en los últimos años la búsqueda de fármacos que selectivamente causen cambios en los patrones epigenéticos de las células tumorales, con la consiguiente diferenciación, muerte y o supresión del crecimiento de las mismas. Las facetas de la regulación epigenética con consecuencias sobre la expresión de los genes regulados son tres: la metilación del ADN, la modificación de las histonas y el ARN no codificante. En esta charla vamos a hablar de la metilación del ADN. La metilación del ADN es conocido como uno de los más importantes procesos epigenéticos y es sinónimo del silenciamiento de la expresión génica. La metilación del ADN se produce con la incorporación de un grupo metilo a la citosina, cuando la citosina es seguido por una guanina en la secuencia del ADN, conocido como dinucleótido CpG, citosina, fósforo, guanina. La incorporación del grupo metilo al dinucleótido CpG es responsabilidad de una familia creciente de enzimas denominadas ADN metiltransferasas, y esta transferencia es mediada por cualquiera de esas tres metiltransferasas del ADN, que es la 1, la 3A y la 3B. El cáncer asociado a la hipermetilación del ADN en el promotor de las secuencias de estos genes resulta en silenciamiento de genes supresores de tumores. Varios estudios sobre carcinoma de mama, hepatocelular y gástrico han documentado que la hipermetilación del ADN en los tumores está asociada a la sobreexpresión de la metiltransferasa del ADN. Se demostró que la metiltransferasa es necesaria para el mantenimiento de la metilación aberrante de las islas CpG en las células del cáncer humano. Por lo tanto, esta enzima se ha convertido en uno de los posibles objetivos para el desarrollo de medicamentos contra el cáncer. La metilación del ADN y la desacetylación de las histonas son algunas de las modificaciones más frecuentes en el cáncer y son procesos reversibles que se han convertido en atractivos como objetivos para el tratamiento epigenético del cáncer. Entonces, ¿cuáles son las estrategias farmacológicas? Existen dos tipos de sustancias: los inhibidores de la metiltransferasa del ADN, a las cuales lo vamos a referir, y los inhibidores de la desacetilasa de las histonas. Ambos grupos de compuestos consiguen recuperar la expresión de los genes supresores de tumores. Dentro de los ejemplos de los inhibidores de la desacetilasa de las histonas tenemos unos no conocidos como el tricostatin, la pixidina, el trapoxin, pero unos muy conocidos como el ácido valproico. En este momento están usando el efecto pleiotrópico de muchos medicamentos porque ya se conoce la farmacocinética y la farmacodinamia y es mucho más fácil incluirlos en algunas terapias. Y los inhibidores de la metiltransferasa del ADN, en esta categoría existen varios fármacos, como son las 5-asa de oxicitidina, que ya fue aprobado por la FDA y la EMEA para manejar cáncer, el cebularine, pero aquí nos llama la atención que encontramos algunos antihipertensivos como la hidralazina, la procainamida y la procaína. Entonces, la procaína es un inhibidor de la metiltransferasa del ADN. Vamos a hablar un poco de la procaína. Entonces, todos conocemos el mecanismo de acción, que la procaína bloquea los canales de sodio dependientes del voltaje, pero lo otro que encontré es que la procaína tiene un efecto modulador sobre los receptores N-metilaspartato, de los NMDA, los cuales se están investigando, no solamente en la analgesia, sino en el Alzheimer.
Y este es el mecanismo de acción de la procaína, como la metiltransferasa, es que se puede enlazar directamente al sitio catalítico de la enzima metiltransferasa del ADN para las secuencias ricas en CpG e impide la unión entre la metiltransferasa y sus secuencias diana. Entonces, se han realizado hasta el momento, según la literatura, 4 estudios en cáncer, y para ello se hicieron investigaciones in vivo e in vitro. Entonces se cogieron raticas atímicas y a estas raticas atímicas o raticas desnudas se les implantó el cáncer, se dejó que creciera y después de que creció se les aplicó la procaína y se comparó con algunos otros quimioterapéuticos como el tricostatín y varios quimioterapéuticos que ahorita vamos a revisar. Entonces, en el cáncer de mama, ojo que este estudio está en fase 2, son cuatro fases para ser aprobado un medicamento y en este momento se encuentra en fase 2. En el cáncer de mama humano, la procaína causa una reducción del 40% de la 5-metilcitosina en las islas CpG hipermetiladas y restaura la expresión de genes supresores de tumores silenciados epigenéticamente. Además tiene un efecto inhibitorio del crecimiento causando arresto mitótico. Este estudio lo realizaron acá en España, la doctora Villar y el doctor Manel Steller. El otro cáncer que se investigó fue el cáncer de hepatoma humano, en donde reduce el número de células viables de hepatoma en 2 líneas celulares, la HUS7 y la HUS6, en un 77 y un 86% respectivamente. Pero también la procaína condujo a la desmetilación parcial y la restauración de la expresión del ARN mensajero en estos genes. Y tiene un efecto inhibitorio del crecimiento in vivo contra los senoinjertos en ratas desnudas en un 42%, mientras que la 5-asa de oxicitidina, que ya fue aprobada, solamente lo redujo a la mitad, es decir, en un 21%. En el cáncer de pulmón, un estudio realizado en China, en Beijing, también se demostró que la procaína era capaz de producir desmetilación y reactivación de los gen promotor WIF1 que se silencia en el cáncer de pulmón. Y en el cáncer nasofaringeo, estudio también realizado en China, la procaína se demostró que puede inhibir el crecimiento de las células cancerosas y restaurar la expresión del gene AR mensajero de RAF1A en un 76%. Y no se quedó ahí, la procaína también se ha investigado combinado con otros quimioterapéuticos. Se combinó con el cisplatino, con la doxorubicina y la bleomicina, y se ha demostrado que aumenta el índice terapéutico de estas moléculas en varios carcinomas, mejorando su actividad tumoral, pero también disminuyendo los efectos secundarios de estos otros quimioterapéuticos, disminuyendo su nefrotoxicidad y su hemotoxicidad. Como les dije, cuando buscamos terapia neural y cáncer no encontramos ningún artículo en esas bases de datos. Empezamos a investigar en los libros, diferentes libros de terapia neural, y encontramos referencias de SPICE, en donde en 1905, 1906 colocaba anestésicos locales en cánceres de garganta, en el hombro, y pudo inhibir el crecimiento de estas neoplasias y en algunos casos conseguir hacerlos desaparecer. En el manual de terapia neural del Dr. Peter Dosch dice exactamente: en la terapia segmental e intravenosa tenemos muchas posibilidades para darle apoyo a cualquier otra terapia anticancerosa, pues la sola inyección de procaína intravenosa repetida en intervalos atenúa el dolor, dilata los vasos sanguíneos, disminuye la fiebre e inhibe procesos inflamatorios, mejora el apetito y el estado general del paciente. Existen otros datos de tratamiento con terapia neural en cáncer, el doctor Isel, acá en Europa, y hay un reporte también del doctor Robert Kitt en el libro con Mejorando un paciente con cáncer de próstata con terapia neural. Entonces, la propuesta terapéutica, siendo un poco atrevido, para el cáncer es
básicamente romper el bloqueo del sistema vegetativo básico, reactivando primero el flujo energético necesario para las funciones orgánicas, desbloquear los posibles campos interferentes, realizar un saneamiento odontológico con las bases de la odontología neurofocal. Y un pilar fundamental en cualquier terapia es la desintoxicación con la alimentación sana, libre de tóxicos, una alimentación alcalino-reactiva, saneamiento de la flora intestinal por la disbiosis intestinal y la desinterferencia psíquica, que cada vez vemos más que influye en estos procesos. Pues la epigenética, como dijimos, es el interlocutor entre el ambiente y el genoma, la parte psíquica, la parte de tristezas, de angustias, de alegrías, de duelos, la alimentación, la irradiación, los tóxicos, todo eso influye en que epigenéticamente los genes se expresen o se silencien. Muchas gracias.